A mí me nombraron cuando se forma el grupo interinstitucional por la Procuraduría General de la República, el Gobierno de Jalisco, la Iglesia Católica y como invitado especial el señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en junio de 1998. Y ahí el gobernador Alberto Cárdenas me designa su abogado y posteriormente el señor Cardenal Juan Sandoval me designa también su abogado y abogado de la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Cuál es la información que a lo largo de estos años ha acumulado usted antes de este último evento ocurrido en abril? Primero, que el señor Cardenal Posadas Ocampo llega la tarde del 24 de mayo al aeropuerto de Guadalajara porque iba a esperar al nuncio apostólico Girolamo Prillón. Su chofer, Pedro Pérez Hernández, ingresa el Gran Marquís Blanco al estacionamiento y lo acerca a la entrada principal del aeropuerto. Ahí abre su portezuela el señor cardenal, baja su pierna derecha y empieza a incorporarse para salir del vehículo. En ese momento, una persona que estaba en la entrada principal del aeropuerto grita: ya llegó, es él, es él. Y empiezan a salir de varios carros que estaban estacionados en el aparcamiento del aeropuerto, gente armada con armas largas, rodean el carro del cardenal y le disparan. El señor cardenal recibe 14 impactos en su cuerpo, su chofer Pedro Pérez Hernández 11. A distancia muy corta. Y el vehículo 56 impactos, todos ellos a menos de 1 metro, acreditado con las pruebas periciales de química desde los primeros días del homicidio. Fue un homicidio directo en contra de la persona del cardenal y todavía se escucha una voz: ya chingó a su madre el curita. José Antonio, pero durante todos estos años que han pasado, el gobierno ya ha sido de cara a los amigos de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, del propio Calderón. Pareciera que la única hipótesis que tiene el gobierno es que murió en aquel supuesto fuego cruzado entre la banda de los Arellano Félix y el Chapo Guzmán, que también en ese momento iba llegando al aeropuerto. Realmente, ¿qué pruebas hay para desvirtuar que no fue un accidente la muerte del cardenal? El fuego cruzado se descartó inmediatamente con la declaración del doctor Mario Rivas Sousa, que era y sigue siendo decano. Él hizo la revisión del cuerpo del señor cardenal y con las pruebas de química en las que se acredita que los disparos fueron hechos a menos de 1 metro. No hubo fuego cruzado. Las balas no corrieron durante muchos metros y se impactaron en contra del cuerpo del cardenal porque haya quedado en medio de esa balacera, sino de acuerdo a los testimonios y a la averiguación previa, fue un crimen directo cometido en contra de la persona del cardenal Posadas Ocampo. Y ahí hay muchísimas declaraciones de maleteros, de gente que estaba ese día en el aeropuerto, con los cuales tú vas armando ese pequeño rompecabezas del ataque directo. ¿Y qué hay de que supuestamente los Arellano Félix, la banda de los Arellano Félix, lo habían confundido con el Chapo Guzmán? Porque además de quererlo matar físicamente, lo quisieron matar moralmente. No hubo enfrentamiento, porque los Arellano Félix, al llegar al aeropuerto, Ramón Arellano le dice a Juan Vascones, el Puma: hay mucha policía judicial federal, está todo como sitiado
y tuvo un presentimiento de que era una trampa, por lo que decidió subir al avión que lo llevaría a Tijuana. Suben al avión, como iban a pasar los filtros del aeropuerto, no traían ninguna arma, y estando ellos arriba es cuando llega el Chapo Guzmán, que iba a tomar un vuelo a Puerto Vallarta, que ya uno de sus pistoleros, Antonio Mendoza Cruz, había documentado las maletas con las armas para llevarlas a Puerto Vallarta, y que ahí Rodolfo León Aragón le había prometido entrevistarlo y presentarle a un altísimo funcionario de la Procuraduría General de la República que controlaba la acción de PGR en contra de las drogas. El Chapo Guzmán llega con su Buick verde blindado y afuera del estacionamiento, lo va manejando él, se para, se baja, abre la cajuela, saca una maletita que era dinero, regresa y le está entregando las llaves al chofer, cuando Antonio Mendoza Cruz escucha el grito que dice: ya llegó, ahí está, es él, y empieza a ver el movimiento de sicarios que salen de varias partes del aeropuerto. Él le grita al Chapo Guzmán: córrele porque está lleno de sicarios. El Chapo corre, se tira a la entrada del aeropuerto cuando inicia la balacera. Cuando el subprocurador José Luis Ramos Rivera y otros funcionarios menores de la PGR le preguntan a Antonio Mendoza Cruz: cuando se inician los disparos, ¿ustedes repelieron la agresión? Antonio Mendoza Cruz le contesta: los disparos no nos los hicieron a nosotros, los disparos fueron hechos hacia otro lado. Evidentemente que los disparos eran en contra de la persona del cardenal, a pesar de que estaba ahí el Chapo. Los disparos eran para privar de la vida al señor cardenal y para matarlo moralmente, con una supuesta liga con el narcotráfico, y por esa razón muchos de los obispos, ante la amenaza de que el cardenal supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico, decidieron que la investigación no siguiera para no lastimar a la Iglesia. A mí me parece que una de las declaraciones más importantes es esta de Antonio Mendoza Cruz, porque él ve cuando llega el Chapo, él escucha la persona que grita: ya llegó, es él ve cómo salen los sicarios después de ese grito, y él percibe cómo los disparos los hacen contra otra persona y no contra el Chapo Guzmán, al que él está viendo, y le grita que salga. Otra declaración muy importante es la del general Jesús Gutiérrez Rebollo. El general dice que él toma el asunto el mismo día de los hechos, el 24 de mayo, porque el presidente Carlos Salinas se lo encarga a él, ya que había un desorden generalizado en el aeropuerto, y él dice en la conversación, que después se convierte en declaración ministerial, que tuvo con el gobernador Alberto Cárdenas, con el cardenal Juan Sandoval, con el señor obispo don Luis Reynoso, con don Fernando Guzmán, secretario general de Gobierno de Jalisco, y con un servidor. Él dice: sí, yo nunca creí en la tesis del fuego cruzado, y si había que inventar una tesis, había que inventarla bien. Yo por eso no me creí esas cosas y me puse a investigar más a las dos bandas. Yo traía un seguimiento al Chapo Guzmán, sabíamos que estaba hospedado en el Holiday Inn y que se iba a Puerto Vallarta. Ahí le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR.
En eso, el obispo Luis Reynoso le pregunta: oiga, general, si el cardenal Posadas no era un hombre de armas, ¿qué no era más fácil matarlo afuera de su casa o afuera de la catedral? Y el general le dijo: sí, era más fácil, pero se hubiera descubierto inmediatamente la causalidad. En cambio, ahorita han pasado 5 años y van a pasar muchísimos años más para que ustedes tengan claridad de qué fue lo que pasó. En ese momento le dije: señor general, ¿qué nos puede usted decir para encontrar a la persona que ordenó ese homicidio? ¿O usted cree que fue casualidad? Y él dijo: no fue casualidad, fue un ataque directo en contra del cardenal Posadas, y para que ustedes encuentren al responsable, tienen que encontrar a la persona que convoca a las bandas para que lleguen al aeropuerto, se enfrenten entre sí y un tercer grupo en ese momento ataque, asesine al cardenal Posadas Ocampo. Cuando ustedes encuentren a esa persona, van a descubrir quién estuvo detrás de ese magnicidio. Otra de las declaraciones importantes es la de José Luis Tirión Muñoz. José Luis Tirión Muñoz vivió desde niño con don Fernando Gutiérrez Barrios. José Luis Tirión Muñoz hizo todos los trabajos de intercepción telefónica para don Fernando Gutiérrez Barrios, y José Luis Tirión Muñoz, después del homicidio del cardenal, entra a una parte de la investigación, porque don Fernando Gutiérrez Barrios le indica a Jorge Carpizo, que era el procurador, que podía servirle de mucha ayuda el trabajo de José Luis Tirión Muñoz. José Luis Tirión Muñoz encuentra que la casa del señor cardenal y las oficinas del arzobispado de Guadalajara tenían intervención telefónica, y que la intervención telefónica iba a dar a la Procuraduría General de la República, Delegación Jalisco. Otra de las declaraciones que me parece muy importante es la de una religiosa que el día anterior, el 23, fue a la misa que daba el señor cardenal, y cuando ella iba llegando se aproxima el carro del señor cardenal y venía pegadito otro carro con los vidrios polarizados y se le cerraba al carro del señor cardenal. Ya que se estacionan con frenones y todo, se baja la hermana y se baja el señor cardenal Posadas Ocampo, y la hermana se le acerca y le dice: ¿qué pasa, señor cardenal? ¿Lo vienen siguiendo? ¿Lo quieren robar? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces nota al señor cardenal que estaba sudando, estaba tembloroso, con mucho miedo, y dijo: me vienen siguiendo, me vienen siguiendo. El día anterior al homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Juan Enrique Vascones, el Puma, uno de los integrantes del barrio Logan, que acompaña a Ramón Arellano Félix a Guadalajara para asesinar al Chapo Guzmán, dice en su declaración que él, el día anterior a regresarse de Guadalajara hacia la ciudad de Tijuana, recibe una llamada, que era Rodolfo León Aragón, el director de la Policía Judicial Federal, que quería hablar con su jefe, Ramón Arellano Félix. Él le da el teléfono y después de que termina la conversación, Ramón Arellano Félix le dice a Vascones: nos regresamos mañana en la tarde. A lo largo de todo este tiempo, teniendo esas declaraciones que están ahí, aún así ha habido reticencia por parte del gobierno federal en reconocer que todo indica que fue un homicidio. ¿Por qué, José Antonio? Porque esa mafia
que sigue penetrada en las instituciones de seguridad pública, que es PGR, que es Policía Federal, desde donde se sigue, en algunos de los casos, protegiendo al crimen organizado, desde donde se sigue simulando actos, haciendo montajes mediáticos desde aquella época, no ha sido transformada. Nuestro país, México, pasó del autoritarismo hacia la alternancia, tenemos democracia, pero no hemos pasado de la impunidad, de la corrupción, hacia un Estado de Derecho con justicia. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? El 15 de abril, en el penal federal El Altiplano, de altísima seguridad, se le tomó la declaración a Benjamín Arellano Félix. ¿Cuántos años tenía Benjamín ya en la cárcel? Benjamín ya tenía 9 años, lo detuvieron en el 2002, en mayo, marzo del 2002, y 9 años. No había querido declarar. Él tenía un primer abogado, Américo Delgado, que tenía temor a que si declaraba le pudieran abrir algunas otras acusaciones con lo que él manifestara. Entonces, Américo Delgado, hace algunos años, es asesinado cuando sale del penal federal del Altiplano, y Benjamín Arellano busca algunos otros abogados. Con estos abogados, él decide hablar y decide declarar. ¿Cuántas veces se pospuso esta declaración? Se pospuso por lo menos 4 veces. En 4 ocasiones yo estuve con él y él no quiso declarar. ¿Por qué, José? Porque primero tenía temor a que la autoridad con sus declaraciones le abriera otros procesos por algunos otros delitos. Él tenía miedo también. ¿En represalia o porque realmente se lo merecía? En represalia, porque él estaría aceptando algunas otras conductas que pudieran ser delictivas y que eso le dificultaría más su salida del penal federal del Altiplano. Y también tenía temor a que lo asesinaran. Fue lo que me dijo el primer día, cuando yo lo conozco, y cuando estaban los agentes del Ministerio Público, porque yo siempre lo vi junto con la autoridad. Siempre lo vi en diligencia oficial y ministerial. Estando el agente del Ministerio Público a mi lado, yo le dije: Benjamín, diga usted qué fue lo que sucedió el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Y él me dijo: yo no estuve en el aeropuerto, yo estaba en Tijuana. Dije: usted no estuvo, pero su hermano Ramón sí estuvo. Y usted conoce qué fue lo que sucedió por su hermano Ramón. Me dijo: lo que sucedió es lo mismo que ha dicho el señor cardenal Juan Sandoval. Dije: pero la declaración del señor cardenal tiene un valor en el ámbito religioso. La que tiene que dar usted en el ámbito judicial es la que nosotros buscamos, porque lo que nosotros queremos es la verdad jurídica en el expediente de investigación del homicidio del cardenal Posadas. Pero él se nega. Él dijo: no, porque si la hago, me matan. Después fuimos y declaró, había hecho unas declaraciones a la prensa en el sentido de que la reunión con el presidente Salinas había sido previamente acordada y que al final Salinas desistió de entrevistarse con ellos porque prefería culparlos a ellos del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Entonces yo le pedí que esa declaración que ya había dado a prensa, que la ratificara, y esa declaración la ratificó. Después, en otra ocasión, lo fuimos a ver porque él nos había pedido que iba a declarar.
que fueron 2 meses antes de esta última ocasión. Ahí no dejaron entrar en el penal de alta seguridad a sus abogados. Y evidentemente que sin sus abogados él no quiso declarar. Y la última vez, que fue el 15 de abril, a las 10 de la mañana, estando sus abogados presentes, estando 3 fiscales de la Coordinación General de Investigación de PGR, estando otro Ministerio Público de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la misma PGR y un servidor, Benjamín Arellano Félix, rompe el silencio. Esta invitación, por llamarlo de alguna manera, de Benjamín, de que ahora sí quería declarar, ¿vino a través de alguien? Sí, los abogados fueron a ver a un alto prelado de la Iglesia Católica en la Ciudad de México y le dijeron que su cliente quería declarar. Cuando este alto prelado me lo comentó, me dijo que me pedía que no diera a conocer su nombre. Entonces yo presenté una promoción a la PGR diciendo que tenía conocimiento por una persona de altísima calidad moral y religiosa de la Iglesia Católica que Benjamín Arellano Félix iba a declarar. Así lo promoví, así se aceptó la declaración y fue como fuimos al penal de alta seguridad. En este 15 de abril yo le dije al señor Benjamín, aquí están sus abogados, hemos llegado a tiempo y está todo listo para que, si usted decide, declare ante la autoridad lo que sabe y le consta del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Él me dijo que no veía voluntad política del gobierno para continuar adelante. Y le dije, la voluntad política sí está reflejada, porque aquí están los agentes del Ministerio Público, y la voluntad política de la Iglesia aquí está representada a través de mi humilde persona, en donde seguimos insistiendo en aclarar el homicidio del cardenal Posadas Ocampo. ¿A qué se refería Benjamín con esto, no hay voluntad política? ¿Qué significaba eso? Que él pensaba que su declaración iba a quedar como una más en el expediente y se iba a perder en los 98 tomos que tiene la averiguación previa, que sigue abierta, y que ahí, en esos 98 tomos, a ver quién la iba a encontrar, y las imputaciones que él iba a hacer no iban a tener ninguna consecuencia jurídica. Él pensaba y sostuvo que no había voluntad política del gobierno federal para esclarecer el asunto del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Entonces yo le dije, mire Benjamín, usted tiene una oportunidad hoy de declarar. Mañana quién sabe si la tenga, porque si no le va a pasar lo que a su hermano Ramón. Ramón Arellano, de acuerdo a lo que usted me dijo, quería declarar. Y Ramón Arellano no declaró. Y hoy no puede declarar porque ya lo asesinaron. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Ortega? Primero, que ellos no habían sido los que habían asesinado al cardenal Posadas Ocampo, que él se encontraba en Tijuana y que a los 2 o 3 días del 24 de mayo, en que asesinan al cardenal Posadas Ocampo en 1993, se comunicó telefónicamente con él Rodolfo León Aragón, entonces director de la Policía Judicial Federal. ¿Hay algún antecedente realmente que indique que había alguna relación entre el cártel de Tijuana y el director de la Policía Judicial? Sí, hay varios antecedentes de que el director de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón, le pedía dinero a varios de los narcotraficantes que en ese momento estaban operando en el país. Entonces, él dice que Rodolfo León Aragón se comunica con él y le dice
que le urge verlo. Por tal motivo, se reúnen ese mismo día afuera del aeropuerto de Tijuana en el estacionamiento. Y ahí Rodolfo León Aragón le dice a Benjamín Arellano Félix: están metidos ustedes en un problema muy grave. Los están acusando de ser los autores del homicidio del cardenal Posadas Ocampo. Entonces Benjamín le dice: nosotros no fuimos. Yo me encontraba en Tijuana y mi hermano Ramón, que se encontraba en Guadalajara, cuando iba a regresar, ve que había mucha gente de la Policía Judicial Federal y decide subir al avión. Y ya estando arriba del avión es cuando la balacera se inicia afuera del aeropuerto de Guadalajara. Nosotros no fuimos. Entonces declara Benjamín Arellano Félix que Rodolfo León Aragón le dice: eso yo ya lo sé, que ustedes no fueron. Fue un equipo de la Policía Judicial Federal que ese día estuvo en el aeropuerto de Guadalajara. Fue mi gente la que asesinó al cardenal Posadas Ocampo. Pero a nosotros no nos están inculpando. A los que están señalando son a ustedes. Y de tal suerte, si tú quieres que yo desvíe la investigación hacia otras personas, me vas a tener que dar 10 millones de dólares. Y además me vas a tener que dar 6 casas de seguridad, porque tengo a 2 detenidos, para poder decir que ellos me dieron esas casas y encontrar algunas cosas de tu familia, algunas armas, y que se vea que estoy haciendo una investigación en contra de los homicidas del cardenal. Esto quiere decir que las simulaciones y los montajes mediáticos no se inician ahora con Genaro García Luna, sino se inician con sus antecesores en la dirección de la Policía Judicial Federal y por lo menos con Rodolfo León Aragón. También le dice Rodolfo León Aragón: nosotros matamos al cardenal Posadas Ocampo porque él le estaba proporcionando armas a la guerrilla mexicana. También declara Benjamín Arellano Félix que él conoce a Rodolfo León Aragón porque Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, a los 2 días de haber tomado posesión como director de la Policía Judicial Federal, se lo presenta Amado Carrillo Fuentes a su hermano Ramón Arellano Félix. Y eso señala Benjamín en su declaración. Eso señala Benjamín en su declaración. Y además dice que Amado Carrillo Fuentes le presenta a Rodolfo León Aragón a Ramón Arellano Félix diciéndole: este es un amigo de toda la confianza y te va a ayudar para que cuando tú quieras viajar por cualquier parte del país lo hagas en tranquilidad. Es decir, se estaba refiriendo a que no lo detuvieran, a que no lo molestaran, porque iba a tener la protección policíaca que le brindaba el director general de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón. José Antonio, esta confesión de León Aragón es insólita. ¿Quién nombró a León Aragón como titular de la Policía Judicial Federal? Bueno, lo había designado el procurador anterior, Ignacio Morales Lechuga, a sugerencia de la gente de Jorge Tello Peón, de Jorge Carrillo Lea, que deciden incorporar
a Rodolfo León Aragón como director general de la Policía Judicial Federal. ¿Esos nombramientos no son presidenciales? Sí, por supuesto. Esos nombramientos los tienen que someter al presidente de la República, y fue el presidente Carlos Salinas de Gortari el que finalmente esas propuestas que le hacen esos colaboradores decide aceptarlas y pone como director general de la Policía Judicial Federal a Rodolfo León Aragón. Es un nombramiento directo de Carlos Salinas de Gortari. ¿Es posible que un policía con este nivel, estaríamos hablando prácticamente de lo que hoy sería el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, el titular de la AFI, es el equivalente a la Policía Judicial Federal, podría actuar de mutuo propio? No, por supuesto que no. Por supuesto que un director general de la Policía Judicial Federal, en la época de la impunidad absoluta, en la época en la que, como dijo Sócrates Rizo, no se combatía, sino se administraba el narcotráfico, y era la autoridad la que señalaba las rutas, y era la autoridad la que señalaba las cantidades, era imposible que el director general de la Policía Judicial Federal hiciera algo de lo que no tuviera conocimiento y diera su consentimiento el presidente de la República. ¿León Aragón entonces habría actuado por órdenes superiores? No lo dijo Benjamín Arellano Félix, y ahorita en la investigación nos quedaríamos hasta la responsabilidad de Rodolfo León Aragón. Rodolfo León Aragón le reportaba directamente al general Jorge Carrillo Lea, que era el director de la lucha contra el narcotráfico, y Jorge Carrillo Lea, como lo dices en tu último libro, le reportaba directamente al presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, desde que estaba de procurador Ignacio Morales Lechuga, y por supuesto, con mayor razón, con el procurador Jorge Carpizo MacGregor. En el libro de los señores del narco yo le pregunto a Jorge Carrillo Lea, porque las historias que se han escrito, que se han comentado de León Aragón realmente son nefastas. Todo el mundo, como tú comentabas antes, lo conoce como un ex policía vinculado al narcotráfico. Cuando yo le pregunto a Carrillo Lea, él niega y piensa que no, que Rodolfo León Aragón no sería capaz de ser tal cosa. ¿Era muy cercana la relación entre Carrillo Lea y León Aragón? Era totalmente cercana. Actuaban siempre como los alacranes, siempre van juntos los dos, actuando y trabajando. No había ninguna posibilidad de que Rodolfo León Aragón hiciera algo sin el consentimiento y la autorización de Jorge Carrillo Lea. Eran muy cercanos. Bueno, inmediatamente el agente del Ministerio Público vio que la investigación se da una sacudida para poder profundizar, y le pregunta a Benjamín Arellano Félix que si cuando Rodolfo León Aragón hace esa confesión de que la Policía Judicial Federal a su cargo había asesinado al cardenal Posadas Ocampo y que lo habían hecho por los nexos que él tenía con la guerrilla mexicana, que si había habido algunas otras personas que escucharan esa declaración. Benjamín Arellano Félix dijo que sí. En ese momento yo vi cómo los agentes del Ministerio Público todos se pusieron sonrientes, y la siguiente pregunta fue: ¿quiénes? ¿Quiénes estuvieron ahí? Y en ese momento dijo Benjamín Arellano Félix que hasta ahí iba a declarar ese 15 de abril. Y a mí me dijo: ahora les toca a ustedes encontrar la voluntad política para que la Procuraduría General de la República arraigue, detenga o me ponga enfrente a Rodolfo León Aragón. Yo enfrente le voy a hacer la imputación que en este momento acabo de hacer, y le voy a presentar testigos para que quede totalmente acreditado. Al final solamente me dijo:
dígale al señor cardenal que rece por mí, porque con lo que acabo de decir, mi vida está en peligro. Estábamos en eso, que viniera la voluntad política de detener, arraigar o presentar a Rodolfo León Aragón, cuando de repente, sin que lo esperara Benjamín Arellano Félix, exactamente a las 2 semanas se lo llevan extraditado a Estados Unidos por las acusaciones que le está haciendo la Fiscalía de San Diego por narcotráfico y crimen organizado. ¿A qué atribuye usted esta súbita A su declaración, evidentemente. José Antonio Ortega, ¿quién eran los jefes? ¿Quién era el jefe de Wilfrido Robledo y de Figueroa? Jorge Tello Peón y Alejandro Alegre. Jorge Tello Peón, que no es uno de los asesores del presidente de la República en materia de narcotráfico. Así es, Jorge Tello Peón. Ese Jorge Tello Peón era el jefe de Wilfrido Robledo y de José Luis Figueroa, el mentor de Genaro García Luna. Yo no sé con quiénes se asistió Wilfrido Robledo y José Luis Figueroa en Guadalajara para hacer el montaje para Jorge Carpizo, en donde hablaron de un fuego cruzado que nunca existió, pero que fue para desviar la atención, para engañar al público, para engañar a la Iglesia Católica, para engañar a los mexicanos y darles a conocer una mentira que hicieron pasar como verdad en ese momento. Y en su momento fue muy efectiva esta presentación. Y en su momento fue muy efectiva esa presentación, porque pareciera que efectivamente el cardenal habría quedado en medio de los narcotraficantes que se estaban batiendo a balazos y eso le hubiera causado la muerte. Pero cuando conocimos las trayectorias de las balas, cuando conocimos las periciales al coche, al vehículo, cuando conocimos las declaraciones de los testigos en averiguación previa, nos pudimos percatar que eran puras mentiras y que el Nintendo había sido el primer montaje mediático para desviar la atención elaborado por Wilfrido Robledo y José Luis Figueroa para Jorge Carpizo MacGregor. Gente de los Arellano Félix, el Spunky y Vascones, cuando los detienen, inmediatamente los aprietan y a todos los narcos de los dos grupos que van deteniendo van alineando sus declaraciones a través de tortura, a través de la fuerza, para que vayan cuadrando con la versión oficial. El propio Chapo Guzmán, en su declaración ministerial, recién que fue detenido, él no sabe explicar cómo fue el homicidio, pero él dice, sí, todo fue igualito. Todo fue igualito a como lo explicó el señor Carpizo ahí en la televisión con las figuritas del Nintendo. Todo fue igual, todo fue igual. Pero ¿por qué, José Antonio, no se le pregunta en ese momento al Ministerio Público al Chapo Guzmán, bueno, igual cómo reconstruye usted los hechos? ¿Por qué no se le pregunta? Porque no quieren investigar, porque no quieren saber la verdad, porque no quieren que la verdad conste en el expediente y no querían que el Chapo se contradijera. Pero esa es en la primera declaración. Pero después, cuando nosotros pedimos declararlo, cuando yo voy con la autoridad, con el Ministerio Público, a interrogar al Chapo Guzmán al penal federal de altísima seguridad en Guadalajara, ahí, en primer lugar, la diligencia que estaba programada a las 10 de la mañana se inició 13 horas después, a las 11 de la noche. En segundo lugar, la diligencia no fue detrás de la reja de prácticas, como todas las diligencias que se hacen a todos los detenidos, sino fue en una sala VIP donde el Chapo Guzmán nos tenía una salita, así como esta, había una mesa, había servicios de meseros, teníamos café, teníamos refresco, teníamos galletas por si nos daba hambre. Yo todavía, bastante extrañado, le dije, oiga, señor Guzmán Loera, ¿por qué la diligencia es ahorita y por qué es en este lugar y no en la reja de prácticas? Y él me dijo, con todo el cinismo, mire, yo en la mañana tuve visita conyugal
y después de la visita conyugal me eché un vaporcito porque acabé muy cansado. Y después del vaporcito me fui a dormir un ratito, me eché una siestecita para poder atenderlos como ustedes se merecen y estar con toda la atención que ustedes requieren para lo que me van a preguntar, con ese cinismo. Entonces yo ahí dije, ¿quién manda aquí? Él, el Chapo Guzmán. En su declaración del Chapo, esa noche, después de que el Ministerio Público le pregunta que cómo fueron los hechos, ahí repitió que igualito como lo había dicho el señor procurador en su versión del Nintendo. Y yo ahí empecé y le pregunté quién lo citó en Puerto Vallarta y a quién le iban a presentar, a qué alto funcionario de la PGR le iban a presentar en Puerto Vallarta. Y ahí el Chapo Guzmán, que estaba todo tranquilo después de su visita conyugal y su vaporcito, abrió los ojos y le dijo al MP, no, que de eso no me iban a preguntar, no, que eso lo íbamos a mantener aquí callado entre nosotros, no, que eso no lo íbamos a tocar. Entonces el Ministerio Público le dice, es que este cabrón te quiere meter en problemas. Y en ese momento el Chapo Guzmán se cerró, ya no quiso contestar nada y ya con las respuestas evasivas de no me acuerdo, no sé, etcétera, concluyó la diligencia. ¿Qué significado tiene hoy, después de tantos años, esta declaración de Benjamín Arellano? Que podamos ver una luz al final, que la autoridad dé una señal a los mexicanos que va a acabar con la impunidad y la corrupción dentro de la PGR y que va a aclarar los actos de violencia que hoy están sucediendo, que va a castigar a los responsables del homicidio de un príncipe de la iglesia, el cardenal Posadas Ocampo, que va a iniciar un proceso judicial para que sean las autoridades judiciales las que revisen todo este trabajo que hemos venido realizando desde hace 18 años y que apuntan a un crimen de Estado cometido desde la Policía Judicial Federal con Rodolfo León Aragón para callar a un cardenal que quería mostrarle al presidente que había vínculos entre los carteles bolivianos, colombianos y peruanos con algunas autoridades políticas. Esto significaría que por fin vamos a empezar a trasladarnos de la impunidad y de la corrupción dentro de las instituciones de seguridad pública hacia un Estado de Derecho con justicia y con paz. No puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin que se castigue a los responsables de un magnicidio que convulsionó al pueblo mexicano y a la Iglesia Católica en el mundo. Benjamín ya no está extraditado, pero está su declaración ministerial ya en la PGR. ¿Qué debería de suceder? ¿A quién debería de llamarse a declarar o detener para esclarecer mucho más allá si León Aragón habría actuado de motu propio o si habría recibido la instrucción? Con menos de esta y todas las declaraciones a las que me he referido, han arraigado a muchísimas personas. Han arraigado y acusado a muchísimas personas. Lo que hoy debería de pasar es ordenar la presentación de Rodolfo León Aragón y una vez presentado, pedir su arraigo para que pueda ser señalado por Benjamín Arellano Félix y por las personas que dijo que va a presentar para confirmar la imputación gravísima que le hizo el 15 de abril de que la Policía Judicial Federal habría asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo a cargo de él y que esto lo habían hecho porque el cardenal Posadas Ocampo estaba protegiendo a los grupos guerrilleros. ¿Quién más debería ser llamado a declarar? Bueno, primero él y los policías federales que señala Vascones
y que señalan algunos otros testigos que estuvieron ahí en el aeropuerto de Guadalajara, precisamente unos minutos antes del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Jorge Carrillo Lea debería de ser llamado a declarar? Después, ahorita en un principio, tiene que ser llamado Rodolfo León Aragón. ¿Jorge Carpizo debería de ser llamado a declarar? No en este momento, cuando le sostengan las imputaciones Benjamín Arellano Félix y las demás, sí, porque Jorge Carpizo ha declarado que era imposible que Rodolfo León Aragón estuviera en el aeropuerto de Guadalajara, ya que ese día comió con él en la Procuraduría General de la República. ¿Y fue cierto eso? Pues evidentemente que no, evidentemente que es una coartada, evidentemente que es algo para tapar la responsabilidad de Rodolfo León Aragón. ¿Se imagina usted que Carlos Salinas de Gortari fuera llamado a declarar, dado que a su vez era el jefe de Jorge Carpizo? Sí, pero primero, antes de pensar hacia arriba, yo pensaría en el primer paso: detener, arraigar y presentar a Rodolfo León Aragón. Rodolfo León Aragón está vivo, está en Salina Cruz, Oaxaca, gozando de las rentas, del dinero que se robó del narcotráfico en los años que fue director general de la Policía Judicial Federal. Yo esperaría que este gobierno dé una señal de que efectivamente está luchando en contra del narcotráfico, en contra de sus protectores y en contra de los homicidas que hoy están llenando de violencia a todo el país. La Iglesia Católica está esperando una señal de este gobierno para que aclaren el homicidio del cardenal Posadas Ocampo. El señor cardenal, don Juan Sandoval, ahora en la beatificación del Papa Juan Pablo II, entregó a su santidad Benedicto XVI la declaración de Benjamín Arellano Félix, es decir, un resumen de lo que declaró, y está enterado el Santo Padre de los avances que hay en este momento en la investigación. Está enterado que ya hay señalado un responsable, Rodolfo León Aragón, y está enterado que esa declaración no es aislada, sino que está adminiculada con una serie de declaraciones que obran en el expediente y que algunas de ellas se dieron desde los primeros momentos después del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. ¿Qué impacto tendría para México conocer esta verdad, si se corrobora que fue un crimen de Estado, como todo indica que así fue? ¿Qué impacto tendrá en la historia de México una revelación así? Muy importante, va a ser una sacudida, porque va a ser el primero de los 3 magnicidios cometidos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que se aclare con verdad y con justicia, porque es una señal para el pueblo mexicano de que sí podemos vencer la violencia, porque no solamente deteniendo capos es como vamos a erradicar la violencia, hay que penetrar en el corazón de las instituciones de seguridad pública, hay que penetrar en el corazón de los políticos que se corrompieron, que decidieron ayudar al narcotráfico y que participaron para eliminar un cardenal que quiso manejar la verdad y que quiso que este país no fuera inundado por la violencia que hoy estamos viviendo. Pero es un cambio muy importante. No fue confusión, fue crimen directo. No fue que lo hayan confundido con el Chapo Guzmán, fue un crimen directo. Sabían quién era. No fue los narcos los que lo asesinaron, fue el Estado, fue la autoridad y fue el director de la Policía Judicial Federal. Ese es el cambio.